Las últimas 3 lecciones. Ya estamos terminando. Vamos a entrar en lo que es la formación. Vamos a ver la formación. El objetivo, quiero aclararlo, el objetivo de estas 3 lecciones es el siguiente. Que veamos nuestras raíces. Que nosotros podamos ver por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos, por qué hay tantas cosas arraigadas en nuestro corazón, los que venimos de la fe y los que tampoco venimos de la fe, y aún los que hemos creído aquí en el Señor. Porque lo que es la teología no la vamos a encontrar solamente en la iglesia, la vamos a encontrar en todos los ámbitos de la vida. Entonces el objetivo de esta... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien o medio perdido? ¿Se escucha bien allá? Entonces el objetivo de estas 3 lecciones es entender por qué pensamos como pensamos. Por qué nos sucede lo que nos sucede y por qué estamos así. Por eso es necesario que nosotros miremos algunas cosas. A lo largo de la historia de la iglesia existieron 5 modelos de educación teológica. Actualmente nos encontramos atravesando el 5.º modelo. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de prepararnos para el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que me ha dicho, pastor, yo quiero prepararme para ser pastor. ¿Dónde tengo que estudiar? En ningún lado. Se lo digo así. Si usted quiere realmente seguir la línea del reino, no va a encontrar hoy una escuela teológica que no tenga contenido griego. No va a encontrar. Porque toda la base de la teología está fundada en la unción de Aristóteles, en la unción de Platón. Está todo fundado ahí. Entonces, si usted me dice, hay muchas personas que me han preguntado dónde puedo estudiar para ser pastor. No se estudia para ser pastor primero. Eso en ningún lado en la Biblia lo vamos a encontrar. No se estudia. Ese es un don que Dios nos da. Y que apóstoles y profetas y maestros identifican dentro de la congregación. Entonces, el método de preparación para el ministerio es el que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas 3 lecciones. Pero quiero que entienda más que nada por esto. Porque la gente que mandamos a estudiar la perdimos. La gente que se fue a estudiar de acá la perdimos. ¿Por qué? Porque se encontraron que enseñaban, ¿no?, algo totalmente distinto a lo que nosotros enseñábamos. Una iglesia totalmente sin vida, una iglesia totalmente sin poder, una iglesia que hoy lo vamos a ver, desde la liturgia, solamente desde lo que se habla, de lo que se habla, pero ningún resultado extraordinario. Bien, entonces, se deben cumplir ciertos requisitos. Unos requisitos morales, de tales habló Pablo en 1 de Timoteo 3, 1 al 13. ¿Estamos aquí? Muy bien. Podemos, si quieren los leemos, si quieren los vemos. Igual ya los conocemos, marido de una sola mujer, se entiende, requisitos morales. No es cuestión de querer estar habilitado para servir. Es necesario tener un testimonio mínimamente adecuado para servir a Dios. No significa, hermanos, no estoy hablando del pasado. Acá estamos hablando del presente. Entonces de pronto nos encontramos y hemos visto que hay personas que han estado de pronto, les ha pasado a alguno de ustedes, por eso lo digo, no es la intención exponer a nadie, sino les ha pasado que de pronto algunos quizás no estaban casados, sin embargo en otro ministerio lideraban igual. Y eso termina siendo una puerta abierta para las tinieblas, una puerta totalmente abierta. Personas que sin casarse ejercen un liderazgo. Esto pasó. Personas que por ahí estaban en liberación y convivían con su pareja. Entonces de pronto nos encontramos en esto, y esto no significa de que usted es un endemoniado porque no se casó, sino significa de que para tener una aspiración ministerial mínimamente hay que ir por las reglas morales correctas. Tenemos que tener nuestra vida en orden. ¿Qué hace que uno se case? Es la vida en orden, es tener la vida en orden. Porque termina siendo, ¿sabe qué termina siendo eso? Un perjuicio, porque ¿sabe qué es lo primero que va a hacer la gente si alguien quiere enseñar? Ah, pero vos hablas mucho y mirá, no está ni casado. ¿No? Ahora, ¿Dios puede usar a una persona que no se casó? Claro que la puede usar.
No es que es una persona que Dios no la puede usar. Porque eso lo vamos a ver ahora. Porque el problema que tenemos cuando la religión es muy absolutista. Entonces dice siempre y nunca. Lo vamos a ver ahora. Entonces Dios nunca puede usar. Sí que puede usar. Una vez me contaba una persona que él había tomado, hay un té que se prepara, bueno, los que se drogaban conocen, un té viejo que se tomaba, y que ese té en un momento a esta persona le había provocado una sobredosis. O sea, en lugar de tomarse una taza, se tomó una doble dosis y estaba muy mal, muy mal. Al punto de que él pensó en ese momento de que se iba a morir, literalmente. Entonces, él no sabe cómo fue que pasó, pero la cosa es que estaba muy mal y se acercaron 3 personas. La madre estaba muy mal, llamó y vinieron 3 hermanos. Y estos 3 hermanos que oraron por él vomitó y fue libre, literalmente libre para siempre de las adicciones. Bueno, estos 3 hermanos que terminaron de orar por él, cuando terminaron de orar por él, se fueron afuera a fumar un cigarrillo. Pero quiero que escuche. Ahora, ¿es conveniente que alguien que haga liberación pueda fumar un cigarrillo? Obvio que no. Pero Dios no significa que no lo pueda usar. No sé si me explico lo que quiere decir. No es lo correcto. Pero no es lo correcto porque nos damos cuenta que la persona que está haciendo está atada a algo que no puede, como quien está atado a la comida también. Porque vamos a decir la verdad. Como el que está atado a las redes sociales. Como el que está atado al teléfono. Hay gente que tiene un vicio literalmente en la mano. La mano es cuadriculada ya no es redonda. Entonces, requisitos asociados a la capacidad. Este requisito corresponde a la capacidad de la persona y se refiere a que no sea... Ahora, el hombre fue libre para siempre, por esos 3 que fumaban, fue libre. ¿Es lo ideal? No. Él me lo decía. Si vos me decís, él me decía, no, porque él llegó a ser un hombre de Dios, es un hombre de Dios, es creyente. Él me decía, yo fui libre. Y vos me decís. Y me invitaron al grupo de oración y los hermanos cuando terminaban de orar y de leer la Biblia fumaban todos. ¿No? No sé cómo se llamaba la congregación, los hermanos de Malboro, no sé. Pero no sé. Y Dios se movía y Dios se movía. Ahora, ¿es lo ideal? No. No. Bien. Este requisito corresponde a la capacidad de la persona. Se refiere a que no sea una persona indocta. Aunque Dios puede usarnos de todos modos. Tengamos en cuenta lo que decía recién, que Dios quiere que no lo seamos. En este error caemos con frecuencia ya que utilizamos la palabra siempre o nunca. O sea, ¿nunca Dios puede usar a una persona indocta? Sí, seguramente lo puede usar. ¿Dios no puede levantar a una persona que ya se casó por segunda vez? Sí, desde luego que sí. El problema del legalismo es ese que se posicionan desde una perspectiva absolutista. ¿Se entiende? O sea, no podemos decir porque Dios puede usar a cualquiera. De hecho, cuando yo fui a predicar, mi pastora me dijo, predica tranquilo, Dios usa a cualquiera. No sé qué quiso decirme con eso, ¿no? Pero no sé, quiso decir un burro, no sé, un perro. Dios usa a cualquiera, así que, ¿sí o no? ¿Amén? Entonces, por eso. No, pero yo justo te vi a vos, bueno, lo veo a Tito. Dios usa a cualquiera, Tito. Ahí está, así no se siente mal, porque siente que la estoy bardeando, ¿viste? Ahora, una persona indocta, por ejemplo, la persona que yo un día me dijeron, tenés que escuchar a este hombre, porque este hombre Dios hace milagros a través de él y unas cosas del loco. ¡Wow! Dije yo. Acá traje un cassette. Hermano, nunca entendí lo que quiso decir ese hombre. Trabado para hablar, pero no trabado para hablar, indocto. Una persona que no se preparó. Ahora, ¿Dios lo puede usar? Sí que Dios lo puede usar. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Porque la falta de preparación es algo que nosotros no hemos prestado atención. Porque esto pasa. Y lo que voy a decir va a ser fuerte, pero le va a ayudar. La gente no se prepara. A los predicadores le hablo. Cuando ustedes saben que tienen que predicar,
ensayan el mensaje, preparan el mensaje, se fijan qué palabra pueden utilizar. Fue una bendición. Un día se te puede parar alguien acá que sepa de la onda, porque nosotros somos hermanos y recibimos todo. Una persona que sepa. Yo escuché muchos errores que no eran lo que realmente dice la historia, pero uno no dice nada. Pero no estoy hablando de los de acá, inclusive los invitados. No es lo que dice la historia. Entonces, yo me baso en que, bueno, leí un librito que decía esto, vengo y predico. No, yo tengo que ir a la fuente de la historia de lo que realmente pasó. Eso casi nadie lo hace, con todo respeto y con mil disculpas a todos los que pisan este púlpito. Ay, lo que pasa, pastor. Pero se da cuenta, nosotros abusamos muchas veces de que Dios me usa. Y ese es el problema. Abusamos del que Dios me usa, total, para Dios lo importante es el espíritu, totalmente de acuerdo. Pero yo, de hecho me ha pasado, nosotros teníamos en nuestra congregación una persona que Dios usaba mucho, mucho, mucho. Pero sinceramente yo quería que se ponga a orar y no quería escucharlo más predicar. Quería que Dios lo use, que se ponga. Entonces nosotros nos quedamos con que yo soy sencillo, con que yo soy esto. Y no es lo correcto delante de Dios. No, bueno, yo soy un indocto. No, Dios no quiere que seas indocto. Porque hoy tenemos todas las herramientas en internet para prepararnos sin necesidad de... Está todo en YouTube. Te enseñan cómo hablar. Hay métodos de oratoria extraordinarios en internet. Mucho mejores que los que yo doy. Hay información sobre lo que querés hablar, pero si yo preparo el mensaje 3 horas antes de venir acá, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa muchas veces. ¿Entiende? Entonces por eso es necesario. Esta es una escuela de ministerio. Amén. Es una escuela de ministerio para el que quiere predicar o el que quiere desarrollar. No es solamente Dios me dijo esto y vengo a contárselo. Aunque sí realmente es lo que uno hace. Pero uno también busca, si voy a utilizar algo, tiene que ser algo. Me cuesta hablar, aprenda. Si usted no nació burro, usted tiene una capacidad intelectual para poder desarrollarla. Lo que pasa es que nos cuesta agarrar los libros. Al que le cuesta hablar, agarre un libro y léalo en voz alta. Lea en voz alta, agarre y lea en voz alta. Es la misma forma, vos escuchate, grabate y escuchate. Ay, no, pero no tengo tiempo para hacer eso, entonces. Grabate y escuchate, fíjate cómo suena, filmate. Poné así, comprate un trípode, está 2.000 pesos nomás. Te compras cada pavada, comprate un trípode, poné así y filmate, a ver cómo queda. Yo me miro todas las prédicas y me critico a mí mismo. Me critico las muletillas, me critico un montón de cosas. Si usted ve una predicación mía, yo antes decía, hermano, y una vaca, por favor. ¿No es cierto? Porque hermano, no es cierto. No es cierto. Por favor. ¿O viste que por ahí hay algunos que usan la muletilla? Hermano, Dios le bendiga, dígale al que tiene al lado, qué lindo día. Hermano, pues, dígale al que tiene al lado, qué bueno que está acá. Hermano, dígale al que tiene al lado, Padre amado. Tanto le voy a decir al que tiene al lado. Déjalo al que está al lado quieto, por favor. Y vos estás. Claro, yo al último le decía. O sea, no, y se reía el de al lado porque se veía. Decirle que está al lado, va a tener plata. Yo voy a tener plata, mono. Yo quiero que hoy alguien se enoje y diga, ahora cuando pare voy a predicar y voy a hablar bien. Eso tiene que ser. Vamos a ver. Tiene que hablar bien. Amén. Tiene que hablar bien, tiene que... Hermano, porque usted puede. No es que usted no puede. No hay ningún gangoso acá.
¿Sí o no? Yo por lo menos, indocto. Este punto pareciera que Dios se contradice con lo que escribió, pero no es así, sino que Dios utiliza los vasos disponibles. ¿Por qué? Escucha, esto es feo, ¿eh? ¿Por qué Dios utiliza un indocto? Porque el docto no estaba disponible. Yo no quiero que Dios me use porque no hay otro disponible. Yo quiero que Dios me use porque yo estoy disponible y estoy preparado. Cuando fui a predicar la primera vez tenía 3 mensajes ya. ¿Estamos aquí? Entonces, si muchos le dicen no, Él levantará a quien responda sí, aunque su preparación no sea la más adecuada. En la mayoría de los casos, Dios buscará personas que se instruyan. ¿Escuchó lo que dije? En la mayoría de los casos, Dios buscará a alguien, no un doctor, un médico, no, una persona que se instruye. Usted puede ser un autodidacta, no importa que usted no tenga un título, pero usted tiene internet. Y en lugar de mirar memes y videos tontos, ve algo que lo edifique, que lo pueda hacer crecer como persona. Que cuando la gente lo escuche diga, wow, ¿cómo sabe? El otro día estaba escuchando a alguien que estaba relatando una historia en un salón muy grande, en una congregación muy grande, hermano, y la estaba contando mal. Y yo del otro lado tenía ganas de salir y decirle, no está diciendo lo incorrecto, se estaba equivocando. Estaba relatando un hecho de Whitfield poniéndose el Banox, 2 predicadores. Nada que ver, eran 2 personas totalmente distintas. Que alguien que sabe, porque cuando uno comete un error, ¿en qué se queda la gente? En el error que cometió. El que sabe se bloquea. Porque está, mira, recuerda que nosotros nos paramos a hablarle a todo tipo de personas, estratos sociales, formaciones. Si vamos a trabajar con gente obrera, bueno, vamos a hablar como podemos, pero si queremos ganar el mundo para Cristo, tenemos que ser personas preparadas. ¿Sí o no? Sin necesidad de tener un título, y si lo tenemos, mejor. Y a la vez tengan un espíritu de querer instruirse. ¿Sabe lo que me contestó una persona una vez que le dije, ¿sabes qué te voy a decir? Tu mensaje no entendí lo que quisiste decir. Me dijo lo siguiente, me dijo el Espíritu Santo, a mí el Espíritu Santo me lo da y como me lo da, y me dijo que la palabra mata, ni siquiera entendí lo que me quiso responder. ¿Sabe cuántos seguidores tiene? Ni uno, porque no se lo entiende lo que quiere decir. Entonces Dios no solo te va a usar por disponible, sino porque te dejes instruir. Y para eso hay que tener humildad. Hoy tener humildad sí es verdad. Yo necesito instruirme, yo necesito prepararme, yo necesito aprender a hablar. Amén, hermanas. Ustedes que hablan tanto. Utilicen la palabra para instruirse, amén. ¿Estamos aquí? ¿Viste que se juntan a hablar las hermanas? Vamos a hablar, vamos a leer en voz alta. Fíjate cómo estás pronunciando, fíjate cómo lo estás haciendo. Amén. ¿Estamos sí o no aquí? Por ejemplo, y a la vez tenga un espíritu de querer instruirse, no con la motivación de ser comisionados, sino personas abiertas a la instrucción. Por ejemplo, cuando los escribas dijeron que los apóstoles tenían sabiduría sin haber estudiado, no se referían a que eran analfabetos, ya que ellos tenían un nivel de instrucción, sino la formación como ellos, los fariseos, tuvieron. Un error en el que caemos a diario es no leer la palabra contemplando el contexto histórico bajo el cual está escrita. En este caso puntual, los apóstoles no tenían quizá la instrucción de una universidad como la de los escribas, pero sí tenían una instrucción que se daba sí o sí en las casas y en las sinagogas. 3. Requisitos asociados al hambre por ser instrumento de Dios. Cuando alguien tiene hambre, está expectante y desesperado por la instrucción. Él lo anhela como nadie. Cuando una persona tiene hambre, ¿qué come y qué no come?
Porque acá es necesario que nosotros entendamos, bajo la revelación del Espíritu, qué estamos queriendo decir. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre. ¿Cuántos tuvieron? ¿Quién? Se ve que acá nadie pasó hambre y se nota. Por lo menos que hoy no la están pasando. Pero ¿cuántos en algún momento pasaron hambre? Vinieron hambrientos del colegio, lo que fuere. ¿Y vos te fijabas si el pan estaba medio duro o no estaba duro? ¿Te fijabas vos? ¿Sí o no? ¿Te fijabas? Vos te lo comías. Un día teníamos un hambre, me acuerdo. Siempre tenía hambre. Pero un día tenía un hambre porque nosotros vivíamos en mucha pobreza y teníamos hambre. Entonces cuando y estudiábamos con mi esposa, yo me trabo, ¿sabe por qué? Porque quiero decir muchas cosas a la vez. Ese es mi problema. Mi mente va más rápido que mi boca. Mi boca dice, aguanta un poco, que todavía no estoy... Y por eso tartamudeo. Por eso el tartancho tiene que ver con eso. Tiene que ver con una administración de pensamientos que tengo que hacer. Entonces, con mi esposa, era mi novia en ese momento, no teníamos nunca plata, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? Tupper nos decían. Porque el tupper no tiene mango, entonces no teníamos mango. O si no, hijo único. No tengo, hermano. No entendió ni parte. Olvídelo. Déjelo ahí nomás. Vamos a seguir. Entonces tenía un hambre terrible y sabe que mi mamá, porque nosotros pobre pero delicado, mi mamá no nos enseñó mucho a comer polenta. O sea, no es que no nos enseñó, ella nos hacía polenta, nosotros nos hacíamos los asquerosos. Entonces me acuerdo que llegué a la casa de mi esposa y estaba mi suegra ahí, ¿no? Había cocinado y había hecho una cosita así de polenta con un tomate arriba con un poco de queso. Y yo lo miré y un hambre, ¿viste? Y estaba esperando que me diga, ¿quiere comer? ¿Viste? No, era como esperar la venida de Cristo en el 80, ¿viste? Tremendo, ¿viste? Y en un momento me dice, ¿quiere? Sí, dije. Usted no sabe, yo creo, desde ese día empecé a comer polenta. Usted no sabe qué rico que estaba eso. Igual es una unción que tiene, pero qué rico que estaba. ¿Pero por qué? Porque yo tenía hambre. Entonces no me importó que sea polenta, algo que nunca había querido comer en todos los años anteriores que existí sobre la tierra. Entonces, cuando alguien tiene hambre, no está, no, uno tiene hambre, uno quiere comer. Uno viene acá y está, Señor, ¿acá dónde estás? Señor. Entonces, fíjese qué difícil que es preparar a alguien que no tiene hambre. ¿Cómo se puede preparar a alguien que está, es de Dios? A ver. No tiene hambre esa persona. Está en el culto, está. Mirando la estelita. Jugando con el nene. Pues viven jugando con el nene. Está atento, hermano. Dejalo a los padres con el pibe. El demasiado. Tiene hambre esa persona. Entonces, qué difícil que es preparar a alguien que no tiene hambre. Entonces, mínimamente una persona que quiere ser preparada tiene que tener hambre. Usted está acá porque creo que tiene hambre. Amén. Por eso lo está saciando con mate. ¿Cuántos mates hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. 6. Ah, muy bien. 7. ¿Y ustedes? ¿No toman mate usted? ¿Qué se hace la fina usted? ¿Porque vive en Escobar? Ah, olvidate. Olvídate. Ella le entra el café ahí ya. Y a la sopa paraguaya. Eso es riquísimo. Hermanos, si el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué yo quiero saciar a la gente que no tiene hambre? Y ahí es donde entra nuestro problema pastoral.
Ahora entiende por qué he tomado ciertas resoluciones aquí. ¿Cómo puedo yo ministrar o cómo puedo yo preparar a alguien que no tiene hambre, que no le interesa venir? ¿Cómo puedo hacerlo porque no tiene hambre? El que no quiere venir pues no tiene hambre, no le interesa venir. Tiene otras cosas más importantes por las cuales sí tiene hambre y por eso tiene hambre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, pastores, le hablo a los pastores, a los apóstoles, a los profetas de mañana, a los hombres y mujeres de Dios que están aquí y que van a ser usados en las naciones de esta tierra. Dígame, porque a usted le estoy diciendo. Porque Dios lo va a usar, porque Dios va a ministrar. No trabaje con gente que no tiene hambre. No se puede. Porque el que no tiene hambre te está cuestionando todo. ¿Le pusiste poca sal? ¿Le pusiste mucha sal? Le falta perejil, le falta ajo, pero comelo en el nombre de Jesús. Ese no tiene hambre. Está jodiendo nomás. No tiene hambre. Cuando no tiene hambre, ¿qué hace? Miren, bueno, dice que no hay que hablar, pero cuando tiene hambre, cuando yo no tenía hambre, me iba a poner a mí, yo agarraba la comida y la revolvía. ¿No lo vio a sus hijos hacer eso? Yo los vi. Y revuelven para acá y revuelven para allá. No tienen hambre. Si tienen hambre, bueno, aprendamos a trabajar con la gente que tiene hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted quiere ser preparado por Dios, tiene que tener hambre, pasión, desesperación, expectación. Que Dios me va a hablar. Hoy mi vida va a ser edificada, mi vida va a ser transformada. No, tengo que venir porque si no el pastor no me deja predicar. No, esa persona no tiene hambre. Muy bien, sigamos. Igual quédese tranquilo que como son 3 lecciones en una, si no terminamos una hoja, vamos a continuar la otra semana. Yo a las 9 termino, en punto. Muy bien. Primera etapa, las 5 etapas instructivas. ¿Quedó claro entonces? El que quiere estar en el ministerio, número 1, repasamos, tiene que tener un testimonio. Tiene que tener un testimonio mínimamente. Eso no significa, porque aquí, le digo porque aquí hay personas, aclarando, que no se han casado porque han venido a Cristo así. Y están esperando papeles y divorcios. No es que ustedes no sirven para nada. Los amamos, de hecho están acá, más que otros casados. Porque eso es hambre. Ya se va a arreglar todo y se van a casar y vamos a hacer joda. Perdón, otra vez con la joda. Padre, saca esa va. Me ha tomado la lengua. ¿Estamos aquí? De hecho, hay personas que sus hijos no son del mismo padre. No te sientas mal. Eso es parte de tu pasado. Estamos hablando de hoy en Cristo. Estamos hablando de acá en Cristo. Ay, yo entonces no califico, pastor. No vengo más. No, hermano. Te vamos a meter la cabeza ahí adentro para que entiendan. No, hermano, te amamos. La primera etapa es la etapa discipular. La forma de instruir era bajo el modelo del discipulado. Esto era el vivir y observar con atención cómo se hacían las cosas. En primera de Juan 1, los apóstoles dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Muy bien. Ellos transmitían el depósito de Dios a través del discipulado. Ellos caminaban con los creyentes y enseñaban cómo escuchar a Dios. Y les hacía ejercitar la autoridad y el poder. De esta manera lo hizo Jesús y también Pablo. Esta es la etapa de instrucción discipular. Un ejemplo de esta etapa es Samuel, quien se fue a vivir con Elí, y le enseñó a reconocer la voz de Dios. Amén. La voz de Dios, no es la voluntad de Dios. Cuando lo llamara. Entonces, acá tenemos un punto. Esta etapa, hoy podemos decir esta etapa es mejor, esta etapa es peor, pero esta etapa es una etapa que si Jesús la dejó, no es una etapa que digo que hoy la tenemos que recuperar, pero hay partes de estas cosas que son necesarias. ¿Por qué? Por los tiempos que hoy vivimos, ¿no? Usted recuerde que nosotros no tenemos la idiosincrasia que en ese momento tenía Israel, donde los sacerdotes, ellos mantenían dentro de lo que es
el gobierno, una cierta, como que los sacerdotes eran parte del presupuesto del Estado. Entonces eso hacía, hay muchos pastores, hay pastores del movimiento cristiano y misionero, no sé si alguno lo conoce, alguno vino de ahí, alguno se congregó, movimiento MCM, movimiento cristiano, es la segunda organización más grande de Argentina y creo que más grande del mundo, o anda por ahí, que se desprendió, la más grande es la que yo estaba, la Unión. Yo vengo de las cosas más grandes siempre. Entonces, aleluya, gracias Señor por mi humildad. Entonces, sí, es verdad. Amén. Pero es verdad, ¿sí o no? Nosotros venimos de la Unión, que es lo más grande que hay en el mundo. ¿Es verdad? No estoy mintiendo, es la organización más grande del mundo. Pero la segunda es esta. Y ellos, el pastor, por ejemplo, dice, bueno, Ariel, ¿por qué no me sale tu nombre? ¿Viste? Cuando estoy bajo la unción, tu nombre no me sale, fíjate. No, nada, mentira. Entonces, Ariel, Joaquín, bueno, Joaquín es mi hijo, él y Tito y Gaby van a ir a vivir conmigo. Entonces yo los llevo a mi casa, esto hacen hoy, ¿eh? Entonces yo los llevo a vivir a mi casa y ellos viven como en un cuarto donde yo tengo como estilo los campamentos. ¿Vieron cuando fuimos a los campamentos que hay búngalos que duermen todos juntos? Ellos duermen todos juntos, entonces a la mañana se levantan y oran conmigo. Yo comparto el devocional con ellos, oramos juntos. A la tarde hay como una instrucción bíblica y después van y hacen trabajo, por ejemplo, lo que hacen acá los pastores y los líderes lo hacen ellos. O sea, bueno, hay que visitar a tal hermano, hay que visitar a tal hermano, hay que visitar a tal hermano. Entonces ellos van y los visitan, ¿no? Esos son como los líderes de la iglesia. Y de ahí, esos actuales, se levanta de esa forma. Es bueno, si usted quiere ser pastor del M, C y M, tiene que pasar por ahí. Usted no puede ser pastor. Ahora, ¿es bueno eso? Es lo que hizo Jesús. ¿Cuál es el punto? Que en la época de Jesús, los discípulos, nadie vio nada, entonces póngase paraguas todo acá. Entonces que los discípulos estaban con un hambre y con un deseo. El que era discípulo veía en el maestro una imagen y un modelo a que seguir. Pero nosotros estamos en Argentina. Entonces yo hablé con muchos de esos pastores y dice, estos están acá porque no quieren laburar. ¿Entiende? Entonces vienen acá, como tienen comida, tienen ropa, la congregación sabe que hay 5, por ejemplo. Necesitamos ropa, los talles de los muchachos para darle ropa para ellos. Entonces saben que tienen comida, tienen todo y tienen solamente que... Entonces, ¿fue eficaz? Me cuentan ellos que no es tan eficaz. Por el problema de la mentalidad. ¿Entiende? La mentalidad. Entonces nosotros, igual que la célula, ¿por qué no funcionó en Argentina? Porque la gente que va a la célula en Japón son muy ordenados. Usted entra a Japón, bueno, no es que yo entré a Japón, pero lo escuché porque lo decían los japoneses, o sea, lo decían contra autor, eso dicen ellos y debe ser así. Entonces usted entra a la célula y ellos son muy ordenados. Llega, usted terminó la célula a la hora, se levantan todos y se vuelven a su casa. En Argentina terminó la célula y pone la pava, y te abrieron la heladera y te comieron la comida, ¿no? Y no se van más, son las 2 de la mañana y la célula terminó a las 8 y todavía están ahí los hermanos. Pasa eso en la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál es el problema? La mentalidad. Por eso no hacemos célula nosotros, ni molécula ni átomo. No hacemos nada de eso. Así que bien, debemos saber que en el discipulado no solo aprendemos lo bueno, sino también lo malo. Lo bueno para imitarlo y lo malo para no repetirlo. Entonces, hoy, ¿qué hacemos nosotros acá? Nosotros acá tenemos un grupo de liderazgo, el cual está con nosotros, el cual conoce la interna de todo lo que sucede aquí. Y bueno, en la etapa del discipulado tenés que aprender a imitar lo bueno de quien te habla y lo malo de quien te habla, no imitarlo. ¿Se entiende? Si bien no tenemos un discipulado así. Ahora, esa es la función de este último. Como dijimos antes, Jesús usó este modelo siendo el discipulado más efectivo hasta el momento. O sea, de todos los discipulados que vamos a ver, este es el más efectivo. No porque solamente lo haya utilizado Jesús, sino que era una forma. ¿Se acuerdan
bueno, no se van a acordar la mayoría porque que la unción se transmite por el roce, por el estar juntos. ¿Se acuerdan cuando una vez esto lo graficó en un campamento? No había, la mayoría no estaba, no sé para qué cuento. El profeta Néstor, o creo que lo hizo acá, hizo frotarlo a los hermanos y que se pasaban la unción, ¿no? No, pero me río porque, viste que cuando move así se levantan los olores. Entonces, los hizo frotar. Bueno, eso es lo que intenta ejemplificar el discipulado. Ahora, quédese tranquilo, hermano, que yo no voy a mantener a nadie, ¿eh? Así que no vamos a hacer eso, ¿no? Porque cada uno tiene su casa, su familia y todo lo que tiene que hacer. Aparte, el que está en el discipulado no se puede casar hasta que no termine el discipulado. Y si el discipulado termina a los 40, hermano, ahí te quedaste mirando a todas tus futuras novias envejecer, casarse y tener hijos con otro. Así que fíjate. Muy bien. Hasta el momento, porque él mismo no perdió ningún discípulo, sino que salvo Judas, los demás fueron con él hasta el final. Bien. El segundo modelo es el episcopal. Ya vamos. Se llama episcopal porque los teólogos de ese tiempo eran obispos y la capacitación giraba en torno a cómo celebrar los rituales y la liturgia de la iglesia, la liturgia de la iglesia. Los maestros comienzan a desaparecer y el obispo es quien instruye cómo celebrar el bautismo, el casar y toda la ritualidad. Esta es considerada la era patrística de los padres de la iglesia. Cuando a usted le hablen de los padres de la iglesia, no le están hablando de los apóstoles, le están hablando de esta gente, de aquellas personas que comienza el evangelio a diluirse. Escuche, en este tiempo los discípulos son considerados los padres de la iglesia y el pensamiento griego se instala en el primer sillón de la congregación, como acá, pum, Grecia, Atenas, aquí parada, sentada. No, pero es real, o sea, es un ejemplo. Atenas y allá Hades, nada, mentira. Entonces, ahí parada. ¿Usted sabe qué es Hades? ¿Cómo? El dios del inframundo. Muy bien, te felicito por saberlo. Es el dios del inframundo. El dios de los muertos, del lugar donde están los espíritus encarcelados. Muy bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Zafaste como el... Así como bien dice. ¿Lo habías leído o lo estudiaste? Bien ahí. Zeus. ¿El dios qué? Ese es Poseidón. Le erraste, ¿viste? Poseidón. Venus. Estúdielo, ¿sabe por qué? Porque lo vamos a ver. Vamos a ver cómo estos dioses impactan dentro de la teología que hoy tenemos. Hay muchas personas que utilizan para hacer liberación la teología de Hades. Impresionante, ¿no? Zeus, estúdielo. Vamos a hacer una cosa, tarea. ¿Qué hacía cada dios? Zeus, los dioses griegos. Ahí vamos a ver cómo estos comienzan a modelar el pensamiento. Entonces usted se encuentra con una Biblia y con personas que te dan un estudio, teología bíblica y sistemática. Teología bíblica y sistemática es formulada por Abelardo, que es uno de los discípulos de Aristóteles. La teología que nosotros tenemos hoy en los seminarios es aristotélica. Mire si vamos a ir a estudiar ahí. Entonces, la manifestación de la autoridad y el poder se comienza a perder y todo se resume en el ritualismo. Mire, acá ya empezamos con problemas. Escuchamos una palabra, cantamos y alabamos y Dios
los milagros, la unción, la autoridad. Alguno fue, escuche lo que le voy a decir, y no estoy desprestigiando ni denigrando nada, escúchelo. Tenemos que escucharlo con un corazón sano. Alguno estuvo en una iglesia anglicana, bautista, donde la vida de la iglesia es la prédica. Un gran sermón, carente de poder. Cuando nosotros terminamos el sermón y nos ponemos a orar, la intención es que lo que se escuchó con el oído se selle en el espíritu. Por eso oramos. Se selle, por eso oramos. Pues siempre hay que caerse, no es cuestión de caerse. Se selle en el espíritu. Porque necesitamos recuperar esto. Cualquier congreso que usted vea de avanzado hoy por hoy, se predica, se termina de predicar, una oracioncita y a la casa. Esa es la influencia de la etapa episcopal. Se perdió el poder. Es todo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y la gente viene y dice, qué lindo mensaje. Pero como la transformación la hace el Espíritu Santo, queda todo en un lindo mensaje. Tremendo, ¿eh? Ahora va entendiendo cómo el infierno se fue modelando a la iglesia hasta a nosotros hacernos tener, porque obviamente ninguno vivió en esa época. ¿Quién tiene más de 1900 años? Amén. Ninguno. Pedrito, ¿vos no? No, todavía no había nacido. ¿Se entiende? Entonces nosotros nacimos dentro de toda esta corriente. Y es lo que tenemos como iglesia de Reforma, que trabajar en esto. ¿Entiende lo que le quiero? Entonces, voy al punto de vuelta, pastor, apóstol, evangelista, lo que vas a hacer mañana. Cuando tu mensaje salga como una palabra sin poder, sabe de que quizás en tu vida todavía está esta influencia y tienes que ser libre. Porque el evangelio no consiste en palabras solamente, sino en... Exacto. Si hay poder, tiene que manifestarse. Esa es nuestra intención. Mi pastora, con toda su ignorancia, pobrecita, pero era muy ignorante, con toda esa ignorancia y todo, algo entendía de esto. Entonces ella decía, cuando terminaba el mensaje, vamos a buscar al Espíritu Santo. Sé que lo había perdido. Entonces ella, vamos a buscar al Espíritu Santo. Y se ponía a orar porque decía, después de la palabra, Dios se tiene que manifestar. Vos, Pedro, que venís de la iglesia, ¿qué decían antes cuando venía el mensaje? Viene la mejor parte. ¿Cuántos escucharon eso? Eso es de esta época. Los padres de la iglesia empezaron a decir, vamos a ir a la mejor parte del culto. Eso tiene 1800 años. Amén. La mejor parte del culto es toda. Porque nosotros adoramos a Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Entonces, muy bien, la manifestación de la autoridad del poder se comienza a perder y todo se resume al ritualismo. Para ese momento el centro de la actividad religiosa se comienza a vivir solo en los templos. Entonces la persona, o sea, el poder se manifiesta acá, la vida, mire esto, mire lo que estoy diciendo, la vida eclesiástica es aquí. Salimos de aquí y somos cualquier cosa. Mire, entonces, ¿qué pasa? Un día había un hermano en la puerta de la congregación donde estábamos y agarró y se le escapó una mala palabra. Y dijo, ay, perdóname, Señor, que dije esto en la puerta de la iglesia. ¿Se está escuchando? Entonces nosotros, por ejemplo, acá no veríamos cosas que en casa vemos. Esa es una estructura que tiene que ver con la etapa episcopal. Entonces acá somos santos y en casa que Dios nos ayude. Fíjese cómo la influencia de esto está tremendo. Por eso es bueno que lo estudiemos. La etapa monástica. Ahora que está el tema de la viruela del mono. Esta etapa estaba atada a una vida ascética y mística. Ascética es una persona
que es lejos de los placeres, no quiere los placeres, renuncia a los placeres. Es una vida, una persona que no le intenta, no le interesan los placeres de este mundo. Y mística, los monjes se excluyen de la sociedad por el desvío de las personas. En la era de Constantino, emperador de Roma, quien determinó que el cristianismo sería la religión oficial, y aunque muchos lo tomen como una victoria, lo cierto es que fue el comienzo de la mezcla de la iglesia. Por ejemplo, el templo de la imagen de Júpiter solo cambió el nombre para llamarse a San Pablo. Apolos es San Pedro, y así la lista es larga. Entonces, escuche, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En esta etapa dijeron, había que transformar todo porque la orden de Constantino era no se persiga más nadie, no se mata más nadie. Entonces, los que se quedaron con la religión pagana, los que caminaban en el paganismo, se encontraron con un problema. Entonces alguien tuvo una brillante luz, que mil disculpas por olvidarme del nombre, pero no quería entrar en este detalle, pero es bueno que lo sepamos. Dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué al templo de Júpiter no le ponemos Pablo? ¿Por qué no le ponemos Pablo? Y empezó a sugerir, y así fue transformada. De hecho, María es el nombre, vamos a buscar también, igual ya lo hemos hablado varias veces. Es así donde comienza una era donde la iglesia pasa a santificar los ídolos a quienes servían los pueblos paganos, perdón. Y se les pone a las imágenes paganas nombres de los apóstoles del Señor. Cuando usted ve la figura de San Agustín, la figura de San Pablo, son padres de la iglesia, sí, son personas que estuvieron en... San Agustín es un padre de la iglesia, San Pablo no, pero San Agustín y todos que son santos, San Jorge, ¿no? San Roque, que este Pedro no me toque, que este perro no me toque. O sea, entonces, sí, eso me hacía orar mi mamá para que no nos ladre el perro. Y después íbamos al culto, aleluya. Pero bueno, son épocas que no sabíamos mal, no te pongas mal. Íbamos a los bailes y después venía a cantar los coros ahí al culto. Aleluya, gracias. Sí, es verdad, ¿viste? ¿Te acordás? Chiquilina, bonita. Y después estaba... ¿Te acordás, mami? Bueno, pero son cosas que no sabíamos. Para nosotros era un baile familiar, no pasaba nada. Dormido en la mesa, yo tomando jugo bagio de limón. De limón encima, hermano. Si hubiese tomado un bagio más, me compraban de limón, hermano. Tenía ácido, tenía hasta el alma de tanto limón. ¿Entiende? Entonces, imágenes paganas, los nombres de los apóstoles del Señor. Cuando los hermanos comienzan a salir de las catacumbas porque eran perseguidos hasta la muerte y eran invitados a celebrar las reuniones y oraciones, los más entusiastas lo vieron como una victoria. Pero aquellos que tenían la luz del Espíritu Santo se dieron cuenta que en realidad se los invitaba a celebrar y adorar en el coro de Venus y distorsionar la adoración al Padre. Desde ese día hasta hoy, la adoración no se ha recuperado. Y ya le voy a explicar por qué en las próximas clases. No se ha recuperado. La Biblia no se ha recuperado. La teología no se ha recuperado. Nada se ha recuperado todavía. Por eso, esto que se escucha, cuando yo digo estas cosas, usted sabe que a mí me han dicho un montón de cosas por estas cosas. No ustedes, obviamente, ¿no? Ustedes por ahí lo habrán pensado. Pero nosotros hemos sido muy sancionados por todas estas cosas. Como toda persona que quiere traer algo nuevo. Siempre, pum, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser? ¿Entienden? Entonces, en la adoración a Venus tiene que ver que en esa adoración el hombre es exaltado y también el hombre es levantado. Entonces hoy tenemos coros que hablan de la necesidad del hombre y no de la necesidad de Dios. Dígame de dónde viene eso. Por eso yo les prohíbo cantar esos coros. Porque hermano, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, adorando a Venus seguí. Aunque suene espiritual. La adoración es a
Dios. Dirigida a Él. ¿Qué tengo que ver yo ahí metido adentro? Pero pastor, ¿puedo hacer una declaración? Claro. Estoy hablando de eso. Fíjese que hay mucho de eso. Pero no voy a entrar hoy. Vamos a hablar otro día porque me quedan 10 minutos. Entonces, se dan cuenta que esta conversión de Roma resultó un engaño. Estos hermanos de luz se comienzan a apartar y se fueron a vivir a las montañas, lejos de la sociedad. Familias enteras se fueron. Ahí se fundan los primeros monasterios. Los primeros monjes no eran hombres idólatras, eran nuestros primeros hermanos que se apartan de la contaminación de Roma para vivir en los lugares hasta que Cristo regrese. Pero esto termina siendo un error, porque ellos se olvidan de su trabajo social, de que ellos tenían que impactar el mundo. Entonces ellos se aíslan. ¿Entienden? No, yo no me junto con nadie porque me van a contaminar la santidad que tengo. Y eso es un error. ¿Se da cuenta? Se fueron de un extremo a otro. Con los años se volverá solo de hombres, mujeres. Los comenzarán a perseguir porque atentaban contra la unidad, los quemaban y los mataban. Predicaban una vida ascética, una vida sin placeres, más contemplativa, oraban, cantaban, nada de divertimento. O sea, el humor, escuche esto, el humor el humor y Dios, máxima de los monjes, los primeros monjes. El humor y Dios no puede convivir porque ellos habían vivido dentro de lo que era el teatro y todas esas cosas, ¿no? Ellos habían vivido, entonces ellos lo veían como algo malo. El reírse, yo le digo esto para que usted vaya hilvanando. No se puede reír en la iglesia, no se puede reír en el púlpito, no se puede decir nada. Fíjese cómo hay gente que todavía, si hago muchos chistes, ¿te das cuenta? Son influencias. No digo, hermano, que hagamos de esto un stand-up, porque estamos para adorar al Señor. Pero lo que te quiero decir, fíjate, ellos lejos de placeres, hermanos, mientras más pobres, pobre pero honrado. ¿Te das cuenta? Tú se lejos de placeres, yo estoy acá, estoy para sufrir, para vivir penalidades, estoy para servir a Dios, no me puedo ir de vacaciones. ¿Te das cuenta? Vas entendiendo de dónde, fíjate cómo desde el siglo I hasta ahora se fue armando nuestro pensamiento. Hermanos, cuando Dios me empezó a bendecir, yo me empecé a sentir mal. Llegué a agarrar dinero y a tirarlo arriba de la cama con fastidio. Porque decía, yo no puedo, no soy merecedor de esto. Porque dije, porque yo estaba saliendo de una estructura. Entonces, ¿qué pasa? Como iglesia nos acomodamos a un estilo de vida y vivimos dentro de parámetros limitantes por causa de que usted no puede disfrutar. No puede disfrutar. Si usted disfruta es pecado. Entonces se comienza a gestar una mentalidad de miseria en la cual estamos bien. Todo era más allá del sol. Cuando Cristo venga voy a tener plata, cuando Cristo venga voy a ser feliz, cuando Cristo venga este pensamiento viene de aquí. Etapa monástica, tercera etapa. Fíjese cómo cada etapa fue dejando, en lugar de dejar la bendición, dejó la mugre. Entonces, uno empieza a pensar, gracias a Dios usted está adoctrinado por nosotros, creo. Amén. Y algunos demasiado, porque ya viven de vacaciones en vacaciones nomás. Pero la vida es un disfrute con el Señor. El placer es parte. Uno tiene que tener placer. Entonces, perdón, ¿no? Pero tengo que decirlo porque las relaciones sexuales, entonces tenían que ser de determinada manera. ¿Por qué? Porque eran solo para procrear. Esto viene de aquí, ¿no? Entonces, que nadie vea nada. ¿Entiende? Y así, y se volvía una vida sexual aburrida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros en esa área, no voy a entrar en el taller, queremos hacer algo diferente, ¡inmundo! ¿No?
Mire cómo se pone. Sea libre en nombre de Jesús. ¡Hijo del diablo! ¡Hija del diablo! Porque también a veces... Vida ascética. Cuando, ¿qué dice Cantares? ¿Qué dice Proverbios? Disfruta sexualmente con la mujer que amas. ¿Dice eso o no dice? Amén. Pero nosotros... La congregación donde viene mi esposa, tienen cena una vez al mes. Una semana antes, ayuno. No quiero entrar en detalle porque hay chicos. Ayuno, nada. Y una semana después, ayuno. O sea, pobres pastores. Claro, y después los tipos estaban... Y claro, si estaban 15 días de ayuno los tipos. Miren, yo hablo de sexo y muchos no... Eso es parte de la estructura que está en nosotros todavía. ¿Por qué? Porque es considerado pecaminoso. ¿De dónde viene? Tercera etapa de la iglesia. Pero esto no modeló solamente la iglesia, modeló el mundo. Pecado. Por favor. ¿Entiende? ¿Cómo un hijo de Dios va a ser rico? ¿Cómo un hijo de Dios? ¿Cómo yo voy a tener millonada y mi hermano no va a tener nada? Y en lugar de llevar a mi hermano a tener millonada, voy yo al tener nada. Pensamientos. Yo quiero que entendamos, porque yo sé que esta es la lucha de mucha gente acá adentro que aunque no me lo cuente. Es la lucha en los pensamientos, es la lucha en esto, que está bien, que está mal, que está esto, que no. Necesitamos al Espíritu Santo que pueda enseñarnos estas cosas. Pero necesitamos derribar esas paredes. Porque el mundo es así. El mundo es lo libertino, todo lo contrario. Por eso nosotros necesitamos tener un modelo. Perdón, un diseño. No modelo, un diseño a cual seguir. ¿Estamos aquí? Entonces, no te diviertas, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. La mujer no se puede depilar, ¿no? Entonces vos no sabías con quién te casabas, si con la hija o con el suegro, de los pelos que tenía. Pero es así, hermano. Es así. Tremendo. Ahora bien, ¿esto quería Dios? Claro que no. Dios quiere que nos vayamos a una punta de la montaña porque ¿cómo afectaríamos a los demás así? Pero se entiende que resultó una medida tomada desde la desesperación con el fin de no ser contaminado. No voy a juzgar a esta gente por lo que hizo. Porque ellos dijeron, tenemos que ser libres porque nos van a meter dentro del seno del demonio. Ellos trabajaron mucho enviando misioneros, ya que la mayoría de los lugares que el imperio lideraba no se habían convertido ni habían aceptado al Señor, sino que por el contrario seguían con sus ídolos. Entonces estos monjes enviaban misioneros a estos lugares para predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, pregunta, aunque más acá en el tema, nosotros culturalmente, ¿quiénes son los que enviaron a América Latina? Alberto, ¿cuáles fueron los monjes? Muy bien. Los jesuitas, los que tuvieron mayor influencia fueron los monjes jesuitas. Y usted dice, pero pastor, yo nunca fui católico. No te estoy diciendo que seas católico. Eso moldearon el pensamiento de la sociedad. ¿No te decía tu abuela que eran católicos y jamás fueron a una iglesia? Nosotros en esta casa somos católicos. ¿Y cuándo vamos a la iglesia? Somos católicos, dije. ¿Sí o no? Hay gente que me dice, yo soy católica, apostólica, romántica. Y yo le digo, sí, ya me di cuenta. Pero entonces fíjese que ese pensamiento, yo soy católico, apostólico, o no, mi papá decía, yo soy católico, mi papá decía, por eso le doy la sangre de Cristo y le daba el trago. ¿No? Entonces, ¿entiende? Entonces todo eso fue moldeando el pensamiento de las personas. Entonces, vos fíjate, los monjes jesuitas vinieron acá y modelaron el pensamiento de la sociedad.
Libre, libre. Porque nosotros pensamos, bueno, pero yo no soy católico, no, pero moldearon todo. La educación en manos de quién estaba. Ellos trajeron la educación. Por eso es necesario que entendamos. ¿Usted no sabía que Argentina es católica en sus bases? ¿Y que la Constitución está basada en puntos de la Biblia? Pero no de la Biblia que nosotros tenemos, de la Biblia católica. Bueno, entonces, ¿se da cuenta? Ese espíritu tiene autoridad sobre nosotros. Es jesuita, sí. Y es argentino. Y habla así, buonasera a todos. Buonasera, buenas noches. Escuche, el monasterio era utilizado para preparar a los misioneros que luego serían enviados. Si bien empiezan bien, luego comienzan a mezclarse con personas que impulsaban el pensamiento de Aristóteles y Platón. Ahí comienza. Así como comienzan a aferrarse a la perspectiva de Platón y Aristóteles y toman sus técnicas para llevar a la gente a Cristo. También comienzan a analizar las escrituras. La técnica de análisis es una técnica griega. Después vamos a ver más en profundidad. Entonces, con un buen fin, ellos agarraron, ya termino, ellos agarraron y tomaron las técnicas de convencimiento. Entonces yo a vos, vamos a ver, tremendo esto, la otra semana. Yo te tengo que convencer de que Cristo es lo que vos necesitas para tu vida. Entonces, utilizo un escrito para convencerte de que necesitas a Dios en tu vida. Pregunta, ¿el Evangelio de Cristo se trata de convencer a la gente de que Dios es bueno? ¿El convencimiento es en el intelecto o en el espíritu? Muy bien. Igual lo vamos a ver en profundidad la otra semana. Está interesante esto, ¿no? Interesante. Entonces, muy bien. Todas las cosas que vemos hasta hoy en día en las congregaciones, donde buscamos técnicas o métodos para que la gente pueda acceder a la conversión, Entonces el método y la técnica reemplazan al poder del Espíritu Santo, quien es el encargado de convencer al mundo de pecado. Esto lleva a que la persona tenga una conversión mental con la que cree haber aceptado al Señor en su vida, cuando en realidad la obra del Espíritu Santo, conversión divina, ni siquiera comenzó en ella. Hay gente que nunca fue convertida porque lo convencieron de que tiene que venir a la iglesia. Lo convencieron. Y cuando te convencen de algo, una idea más grande te desconvence. Por eso tenemos a gente que se aparta. Muy bien. La calidad de cristianos que actualmente tenemos se debe al método de conversión que se ha utilizado. Hoy vemos personas que hicieron una oración de fe, pero en realidad la salvación no ha